Hoy quiero conversar con ustedes sobre una consulta ciudadana que se realizó hace pocos días en 7 comunas del país, una de ellas Antofagasta. ¿Cuál era el objeto de la consulta? Era saber si la ciudadanía mediante internet, mediante un voto electrónico, estaba dispuesta a limitar el tránsito de menores de 16 años por la ciudad de Antofagasta en la noche. Es decir, restringir que los niños de 16 años hacia abajo salgan a las calles entre determinado rango horario. Muchos hablaron y analizaron esta situación, principalmente quedándose en el problema del bajo porcentaje de participación que tuvo. Recordemos que votaron 13.000 personas, de las cuales 11.000, cerca del 85%, votó a favor de esta medida. Sobre porcentajes de participación en realidad no es el tema de fondo, pues tengamos presente que si extrapolamos ese porcentaje al 90, 80, 90%, es tanta la diferencia entre la gente que dijo que sí versus la gente que dijo que no, que el resultado, cuando hubiese votado el 90% de la población, no hubiera sido distinto, y así lo dicen los estadísticos. Pero, ¿cuál es el verdadero riesgo de esta consulta ciudadana? Es que al momento que se hizo, se sabía que hoy aplicar esa restricción, pese a que haya ganado en la encuesta popular, es inconstitucional. Es decir, no se puede aplicar y la ley así lo dice. Es que ese es el verdadero riesgo de la consulta ciudadana. Pues, ¿qué pasa si el día de mañana se empiezan a hacer otras consultas ciudadanas que son el resultado de estas inconstitucionales? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se hace una consulta a la comunidad de Antofagasta y se le pregunta, ¿está usted de acuerdo con echar a los extranjeros de Antofagasta? O en materia de seguridad, se le preguntara a la gente, ¿está usted de acuerdo que los militares salgan a las calles? ¿Qué es lo que pasaría con eso? No hay que ser adivino para al menos tener la legítima duda de que si estas preguntas ficticias se hicieran, el resultado podría ser positivo, pero igualmente inaplicable. Entonces, ¿qué es lo que se generaría? Un encrispamiento del debate público que en Antofagasta vaya que está encrispado. Pero quiero ir al resultado de la encuesta. A ese 85% de las personas, estas 11.000 personas, que votaron a favor de restringir el libre tránsito de los menores de 16 años en las noches. ¿Es gente que estaba equivocada en su pensar? No. ¿Es gente que es de derecha o tiene algún conservadurismo? No. Es gente que, independiente de su posición política, porque hoy día las ideologías políticas están prácticamente muertas, puede perfectamente votar a favor de esta medida en recuerdo de los suyos. Pues tengamos algo presente. Esta consulta ciudadana, o en esta consulta ciudadana, no podía votar quien era objeto de la restricción. No podían votar los menores de edad. De ahí que es necesario tener en cuenta que quien votó no iba a ser objeto de la restricción. Eso es un tema importante tener presente. Pues ahora tenemos que tratar de entender qué es lo que motivó a esa gente que votó que sí. Por un lado, habría que diferenciar quizás una mujer o hombre que no tiene hijos perfectamente puede haber votado a favor pensando que él podía ser una víctima de alguna banda juvenil que anduviera en la calle saltando gente. Es decir, que su motivación fue la seguridad personal. Pero pongámonos en el otro caso. ¿Qué pasa con la gente más vulnerable de Antofagasta? ¿Qué pasa con aquella gente que probablemente habría votado que sí en esta encuesta? Le digo probablemente porque no está el resultado tan fino. ¿Qué pasa con esa mujer con 2 hijos que trabaja 12 horas al día y que su toma o su vecindario está tomado por los narcos? Porque digámoslo, en Antofagasta hay barrios tomados por el narcotráfico. Y vio en esta medida de restricción una ayuda para que sus niños no estuvieran tarde en la noche solos después de que ella llega 12 horas de trabajo, llega a su casa y finalmente evite el contacto de sus hijos con los narcotraficantes del barrio. Porque los narcotraficantes son tremendamente seductores, le ofrecen zapatillas, le ofrecen un montón de bienes que la madre no puede comprar y así es como entran a estas verdaderas lotes de soldados que le llaman los narcotraficantes. ¿Qué pasa con aquella mujer? ¿Qué es lo que pasa con aquella capa social menos favorecida de Antofagasta que no encuentra el brazo del Estado?
que no encuentra el correlato en el discurso político. Que si bien su problema es urgente, puede que haya problemas más importantes como en la región de los cuales sin duda el debate público debe tener. ¿Cómo queremos ver Antofagasta en 20 años más? Es un debate necesario, pero no puede desconocer las urgencias. Y las urgencias hoy día están en los sectores más desfavorecidos. ¿Qué es lo que dicen los distintos sectores políticos respecto a este tema? Respecto a esta última capa, a este último cuarto de milla donde el brazo del Estado no está llegando, donde el discurso público no está llegando. La ex nueva mayoría está con un discurso respecto a que el problema de la pobreza es un problema estructural. Y vaya que tienen razón, es un problema estructural. Pero ¿cómo lo lee alguien de una población tomada por el narcotráfico y sumido en la pobreza y que lógicamente no quiere eso para sus hijos? Lo que entiende es que esa solución va a ser a largo plazo. De ahí que en su día a día va a tener que seguir batallando contra la pobreza. ¿Qué es lo que pasa con el Frente Amplio? El Frente Amplio que pareciera estar más preocupado de decir todes que todos. Que pareciera el Frente Amplio derechamente plantearle a la población, o a la gente en general, que el tema de la migración es tremendamente beneficiosa, que hay que recibir a todos los migrantes como hermanos, porque finalmente todos somos parte de una gran nación llamada Sudamérica. Y si usted no lo hace, usted es un xenófobo, usted es un racista. ¿Cómo lo lee un papá que acaba de perder su trabajo, que cuando sale a buscar trabajo encuentra que gran plaza de los trabajos está ocupado por migrantes y que tiene que asegurar al menos 2 comidas al día para sus hijos? ¿Qué pasa con ese papá que no puede garantizarle que sus hijos coman 2 veces al día porque está cesante en la población, cuando escucha que el Frente Amplio le dice que se dice todes? Cuando el Frente Amplio le dice, oiga, usted no tenga rencor con los migrantes porque usted es un xenófobo si lo hace. No tiene ningún correlato. ¿Y qué pasa con la derecha respecto a la pobreza? La derecha entiende que la pobreza se tiene que encarcelar. Y lo ha hecho así por siempre. ¿Qué pasa cuando hay que hacer un tema comunicacional? ¿La gobernación provincial sale a dónde? ¿Sale a Jardines del Sur a hacer operativos? No. Sale a poblaciones, sale a las tomas, empieza a ver un par de delitos, los toma detenidos y da la sensación a toda la gente que no está en condición de vulnerabilidad. Dice, ojo, estamos trabajando, estamos llevando gente detenida, usted que no vive acá, esté tranquilo. Y vaya que hoy día esa sensación se ha ido incrementando. ¿Y qué es lo que genera en la población? En esa donde llega Carabineros es rabia. ¿Por qué? Rabia por el doble discurso que ha tenido la derecha respecto a la delincuencia. Cuando la persona que comete un delito es pobre, el gobierno no tiene ningún problema en apuntarlo como delincuente. Dígame usted escuchó alguna vez a alguien del gobierno regional, a los diputados de la derecha en la región, decir, esbozar, mencionar, murmurar que Jovino Novoa era un delincuente, pese a que fue condenado por la justicia, luego de reconocer un ilícito? ¿Pero qué pasó la derecha? Nadie le decía delincuente. Pero si es alguien pobre, vaya, encarcelémoslo. Si es alguien pobre y negro, vamos, saquémoslo por el aeropuerto. No digo que uno esté a favor de la delincuencia. Lo que uno está en contra es que si vas a estar luchando contra la delincuencia y tu discurso va a ser en contra de la delincuencia, que sea contra todos los delincuentes. ¿Cuál es el temor que si esto no se empieza a ordenar por parte de los partidos políticos? Es que esa capa, ¿qué discurso sí le hace sentido? El populista. Y no podemos permitir que en Antofagasta el discurso populista gane terreno. ¿Cómo identificar un discurso populista? El que plantea que la solución es fácil. Créame, en materias estructurales ninguna solución es fácil. ¿Pero qué me hace caso a mí? Si usted es quien convive finalmente en el día a día tratando de sacar adelante a sus hijos, ¿a usted le hace sentido que alguien diga que hay que sacar a los extranjeros? ¿A usted le hace sentido, porque ve a los narcotraficantes en las calles, que vengan los militares finalmente con armas y los saquen de ahí? Es necesario
que la clase política seria no esté solamente preocupado por los temas importantes, esté preocupado por los temas urgentes, los temas que requieren hoy finalmente una respuesta concreta. Porque el temor a que se empiece a instalar liderazgos populistas es que Antofagasta lo va a hacer retroceder no 5, no 10, 30 años más. Y simplemente ese anhelo que nuestra región sea mejor para la próxima generación de la que fue la nuestra, estaría bastante lejos de ser así. Muy buenas noches.